Voy a iniciar otra vez la grabación. Entonces, bueno, vamos a ver los lípidos. Ya, ¿qué creen que es un lípido? Vamos a empezar antes con lo que sepan, el conocimiento previo que hayan tenido. ¿Qué es para ustedes un lípido? Vamos a empezar con Dana. O sea, hace que es algo como una grasa o algo así. Ajá, sí, son grasas por lo general. ¿Qué es una grasa, no? Una grasa es algo que es insoluble en agua, ¿no? El aceite no se mezcla con el agua, ¿ya? Y ¿qué más, Scarlett? Sí, lo mismo que es una grasa. ¿Ya? Exacto. No, los lípidos la mayoría son ácidos grasos, que son los que por lo general conforman la grasa. La grasa, que es la que ustedes se la comen en la mantequilla, está formada por ácidos grasos del tipo saturados y trans. Entonces, el día de hoy vamos a ver cuántos, porque no solo existe la grasa, existen también, o sea, la mayoría sí son como grasitas, son insolubles en su mayoría, pero hay ciertos lípidos que son anfipáticos, es decir, ¿qué es anfipático? Anfipático es como el jabón, ¿ya? Sí, No, perdón, se me alzó. ya. Entonces, anfipático es como el jabón. No, anfipático significa que tiene dos extremos que tienen diferentes propiedades. La cabeza va a ser hidrosoluble y la cola va a ser hidrofóbica. Entonces, eso es una molécula anfipática. Entonces, como ya vimos en el capítulo de introducción, vimos que los lípidos que forman la membrana son anfipáticos. Por eso forman una membrana, ¿no? Con las colas hacia los lados acuosos y, perdón, las cabezas hacia los extremos acuosos y las colas en el centro, eh, que repelen, ¿no? Se huyen del medio acuoso porque no les gusta el agua y dentro se unen mediante fuerzas de Van der Waals. Bueno, el capítulo nos inicia mediante una fotografía del árbol de aceitunas, que es de donde sale el aceite de olivo. El aceite de olivo es rico en ácidos grasos que son monoinsaturados y es bueno para la salud porque tiene un alto contenido de antioxidantes. Eh, Ahora, existen 5 clases de lípidos, ¿ya? Vamos a ver los ácidos grasos, que son los ácidos grasos libres, ¿no? Que son los que vieron en química orgánica. Vamos a ver los triacilgliceroles, que también vieron en química orgánica. Vamos a ver los fosfolípidos, bueno, estos son nuevos. Los fosfolípidos son los que forman por lo general la membrana, ¿ya? Y los glicolípidos, que por lo general también forman parte de las membranas de las células. Y los esteroides. Los esteroides, como el colesterol, forman parte de la membrana y otros, como las hormonas esteroideas, o sea, tienen una función de transmitir señales, ¿no? Son hormonas. Ahora, vamos a empezar con los ácidos grasos. Ya que son, ¿qué son los ácidos grasos? Es un ácido carboxílico, es que vienen de química orgánica, un ácido carboxílico con una cadena hidrocarbonada larga. ¿Ya? Ustedes vieron en química orgánica que mientras más pequeña, o sea, por ejemplo el ácido acético, ¿no? Tenía 2 carbonos, aquí hasta aquí. El ácido acético era líquido, ¿se acuerdan? Porque se une mediante, es el vinagre, ¿no? Se une mediante puentes de hidrógeno entre sus cabezas carboxílicas formando un dímero. Ahora, para que sea ácido graso tiene que ser una cadena hidrocarbonada larga a partir de 12 carbonos. A partir de los 12 carbonos se considera como un ácido graso. Si es que no presenta insaturaciones, es decir, dobles enlaces, entonces se dice que es un ácido graso saturado. ¿Ya? ¿Ya? A veces a los estudiantes se les hace complicado. Cuando uno dice insaturado, uno pensaría que así está insaturado y que con el doble enlace es que está saturado. Pero ustedes recuerdan la hibridación, ¿no? De un enlace puro, este carbono tiene hibridación sp3, ¿no? Y este de aquí tiene hibridación sp2, ¿no? Entonces el que se encuentra saturado
todas sus todo el que se encuentra hibridando, no todos sus enlaces S y P es el que tiene un enlace puro. Por eso a este se le conoce como saturado y a este como insaturado. Entonces, si es que tiene un doble enlace, es decir, una insaturación, entonces significa que tiene estereoquímica, ya estereoisomería. Es decir, en este caso es isomería del tipo geométrica, entonces yo voy a tener dos opciones, que sea del tipo cis, es decir, los dos hidrógenos hacia el mismo lado y los otros igual hacia el mismo lado, o que se encuentre en tipo trans, ¿no? A ver, veamos si tenemos un trans por aquí. Aquí solo hay puro cis. O también, bueno, también puede estar el tipo trans, ¿ya? Entonces, eso. No, tipo trans sería así mismo, nada más que con una insaturación. Ahí sería tipo trans. Ahora, algo que tienen los ácidos grasos es que tienen un pKa, ¿ya? Es decir, tienen una constante de acidez. No es muy alta comparado con otros ácidos fuertes, ¿ya? Pero también, entonces nosotros no los guardamos así en forma libre, ¿ya? Solo los transportamos así, los liberamos a la sangre para después ocuparlos como combustibles. Pero almacenados en las células no se almacenan así, se almacenan en forma de triacilgliceroles. Ahorita quedémonos con los ácidos grasos. Entonces, una insaturación del tipo cis, como la que tienen ustedes aquí, produce un acodamiento, ¿ya? Porque esto de aquí se encuentran en disposición hacia el mismo lado. Entonces, es como que yo ahí tenga un codo, ¿no? Si lo ven ahí es como un codo, que yo lo tengo ahí. ¿Qué hace el codo? ¿Qué hace el acodamiento? El acodamiento lo que hace es que impide que los ácidos grasos entre sí tengan interacciones de Van der Waals, porque recuerden que aquí hay interacciones de Van der Waals entre las cadenas hidrocarbonadas. Entonces, si es que no se pueden unir mediante fuerzas de Van der Waals, va a reducirse su punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? El punto de fusión es la temperatura a una presión determinada, por lo general una atmósfera, a la que una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido. Entonces, si es que yo tengo un punto de fusión menor, entonces puede ser que el punto de fusión sea menor que la temperatura normal, que es 25 grados centígrados. Entonces, si es que el punto de fusión es menor, entonces significa, si es menor a 25 grados centígrados, significa que a temperatura ambiente ese ácido graso se va a encontrar en forma de líquido, ¿ya? Porque estoy por encima del punto de fusión. Pero si es que el punto de fusión es alto, porque yo tengo altas interacciones de Van der Waals, como por ejemplo el de acá, el saturado. El saturado puede interactuar mediante fuerzas de Van der Waals, entonces su punto de fusión va a ser mayor. Entonces, si es que su punto de fusión es mayor que la temperatura ambiente, entonces este de aquí a temperatura ambiente se va a encontrar en estado sólido. Es decir, por ejemplo la manteca, por ejemplo la margarina, ya, por ejemplo, ¿cuál más podría ser? La mantequilla, todos esos son ácidos grasos saturados por lo general, ¿ya? Y por ejemplo los aceites, ¿no? El aceite de girasol, el aceite de oliva, el aceite que yo utilizo para cocinar, para freír, esos van a ser ácidos grasos insaturados, pero de forma cis, ¿ya? Si yo tengo el ácido graso de forma cis, su punto de fusión va a ser menor. Si yo tengo un ácido graso de forma trans, va a ser más soluble que el saturado, es decir, su punto de fusión va a ser menor que el saturado, pero va a ser mayor que el del tipo cis, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. No, ya. Escale. No. Ya. Entonces, bueno, aquí está de forma ionizada, ¿no? Ustedes en química orgánica le conocen, ¿no? Como aquí un doble enlace y aquí un protón, ¿no?
En medio acuoso, en condiciones intracelulares, se encuentra en forma ionizada. Entonces, este sería el ácido palmítico. Pero si se encuentra en forma ionizada, se le dice palmitato. Igual el ácido oleico. Si es que está en forma ionizada, oleato. ¿Ya? Y es como comúnmente lo llamamos en bioquímica. Ahora, no solo la cantidad de insaturaciones y el tipo de insaturación influye en el punto de fusión, sino también influye la longitud de la cadena hidrocarbonada, ¿no? Ustedes también vieron en química orgánica que si es que yo tengo aquí, por ejemplo, una cadena hidrocarbonada más larga, va a hacerse primero menos soluble en agua. Ya, aunque esto ya deja de ser soluble en agua. Solo aquí los que son de cadena muy corta, como el propanoico, el etanoico, no sé si hasta el butanoico, pueden diluirse en agua. Pero en más largos ya no. Entonces, pero mientras más larga sea la cadena hidrocarbonada, mayor va a ser su punto de fusión. Porque como tiene más átomos de carbono, ¿no? Entonces va a poder igual formar más interacciones de Van der Waals, por ende también va a aumentar su punto de fusión. Entonces aquí tienen una tablita, ¿no? Ahí tienen los ácidos grasos más comunes del cuerpo. Por lo general nosotros tenemos ácidos grasos desde los 12 hasta los 18 carbonos. También tenemos, bueno, más largo, pero los más generales son de 12 a 18. Bueno, en realidad tenemos de 12 hasta 24 carbonos, ¿ya? Pero los más abundantes en el cuerpo son entre 16 y 18 carbonos, ¿ya? Entonces, empezando desde el palmitato, ¿ya? Hasta el estearato. Estos dos de aquí son los más abundantes en nuestros cuerpos, ¿ya? De hecho, el palmitato lo vamos a ver en la síntesis de ácidos grasos, ¿ya? Entonces, ustedes los conocen con otra nomenclatura, ¿no? Tienen su nomenclatura IUPAC. Por ejemplo, el palmitato, que tiene 16 átomos de carbono, se llamaría ácido hexadecanoico, ¿ya? Porque tiene 16. Y si tiene, por ejemplo, el oleato, es un ácido graso con, no estoy mal, 18 átomos de carbono, con una insaturación en el carbono número 9, entonces ustedes le llamarían ácido 9 en octadecanoato o ácido 9 octadecenoato, ¿ya? Y esa sería la nomenclatura IUPAC que ustedes tienen aquí, ¿no? Nosotros también podemos utilizar una nomenclatura sistemática en la cual ustedes dicen el tipo de doble enlace, si se encuentra en forma cis o en forma trans. Entonces, si por ejemplo el oleato, el que tenemos aquí en el ejemplo, entonces el carbono, la insaturación está en el carbono 9. Entonces yo pongo cis porque es un enlace tipo cis, delta significa insaturación, doble enlace, en el carbono 9, octadecenoato, ¿ya? Y tengo estas nomenclaturas de aquí, ¿ya? Entonces, algo que quería hacer una comparación. Por ejemplo, estos tres ácidos grasos, el oleato, el linoleato y el linolenato, los tres tienen 18 átomos de carbono. Pero lo que varía es la cantidad de dobles enlaces, ¿no? El oleato tiene 1, el linoleato tiene 2 y el linolenato tiene 3. ¿Cómo influirá las insaturaciones con respecto al punto de fusión de cada uno de estos ácidos grasos? ¿Cuál creen que tenga el punto de fusión más alto de los tres y cuál creen que tenga el punto de fusión más bajo? Cualquiera. El oleato, el más alto. Ya, muy bien. El oleato tiene el punto de fusión más alto, ¿ya? Y el más bajo. Y el más bajo. Tú mismo, Dana, creo que hablaste. El linoleato. Exacto, el linolenato, ¿no? Porque tiene una insaturación del tipo cis, que lo que hace, bueno, ya, lo que les expliqué. Muy bien, ahora, ¿cuál creen que sea más saludable de comer? ¿Ya? De los tres. Scarlett.
Ya. El linolenato. Ajá, el linolenato. El linolenato es más saludable. Ya no se sabe muy bien cuál es el fundamento bioquímico de por qué los ácidos grasos del tipo cis con insaturaciones solo tipo cis, tipo trans no son tan buenos para la salud. El tipo cis sean buenos para la salud, pero se ha visto que a las personas que les dan dietas con ácidos grasos ricos en enlaces cis, insaturaciones cis, mejoran en su salud cardiovascular y es mucho menos probable que les dé una enfermedad cardiovascular como o incluso ataques al corazón. ¿Ya? Todavía no se sabe, pero lo que se cree es que son como señalizadores de ciertas rutas metabólicas, ¿no? Que ayudan como a regular ciertas funciones dentro de nuestro cuerpo. ¿Ya? Ahora existen, no todos los aminoácidos, no todos los ácidos grasos podemos sintetizar. Ya podemos sintetizar, por ejemplo, el palmitato y el estearato, le podemos añadir, el araquidato, el araquidonato, el araquidonato ya no podemos sintetizar. Solo podemos sintetizar los ácidos grasos que tengan insaturaciones, específicamente los insaturados, hasta el carbono 9, ¿ya? Es decir, hasta el oleato. Más allá del carbono 9, yo ya no puedo sintetizar, ya no puedo introducir ese doble enlace, porque la enzima pierde su especificidad. Entonces no hay enzima que cree insaturaciones más allá del carbono 9. Ya, bueno, aquí están los factores que determinan el punto de fusión del ácido graso, como ya lo vieron y ya lo entendieron ustedes, ¿no? Entonces son dos. La presencia de insaturaciones, si es que tiene más insaturaciones del tipo cis, es más bajo el punto de fusión. Y la longitud de la cadena hidrocarbonada. Mientras más larga, el punto de fusión es más alto. Ahora, tenemos estos ácidos grasos que son el alfa-linolenato, el EPA y el DHA, que son ácidos grasos del tipo omega 3, ¿no? Vamos a contar dónde tienen las insaturaciones. Por ejemplo, el linolenato, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tienen el carbono 12 y en el carbono 15. ¿Ya? Y en el carbono 9. ¿Ya? Hasta aquí yo puedo sintetizar este doble enlace. Más allá yo no puedo sintetizar, yo no puedo introducir este doble enlace. Entonces este ácido graso es esencial. Es decir, que yo lo tengo que ingerir en la dieta. Entonces, ¿por qué se llaman ácidos grasos omega 3? Porque yo tengo este carbono es el carbono carboxilo. Entonces el carbono carboxilo tiene carbono alfa, carbono beta, carbono gamma y el último carbono se va a llamar omega porque es la última letra del abecedario griego. Entonces este carbono es el omega y se llama omega 3 porque si yo cuento en sentido contrario, es decir, yo cuento 1, 2, 3, el doble enlace empieza desde el carbono 3, contando desde atrás para adelante. Todos se llaman omega 3. Si dan cuenta, todos tienen una insaturación en el carbono 3, contando a partir del último. Por eso, omega 3, omega 3, omega 3. También tenemos ácidos grasos del tipo omega 6, es decir que la insaturación empieza a partir del carbono 6. Ya. Entonces, todos estos ácidos grasos los tenemos que ingerir a partir de la dieta. Por eso, si han visto en la publicidad de los aceites que dice enriquecido con omega 3. Entonces se encuentran estos ácidos grasos en ese aceite, ¿no? Ya tendríamos que leer la ficha, ¿no? La etiqueta nutricional para ver qué concentración viene y si es que de verdad es tan beneficioso o no. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ya. Muy bien. Ahora, vamos a ver el segundo tipo de lípidos. Ya, como les mencioné, si es que nosotros guardáramos a los ácidos grasos así como tal en nuestro organismo, el pH subiría debido a la acidez del ácido graso, que no es muy alta, pero tiene. Entonces nosotros no los guardamos de manera libre.
Entonces lo guardamos en forma de triacilgliceroles, triglicéridos, ¿ya? Como ustedes le llamen. De preferencia les vamos a llamar triacilgliceroles, aunque también se les llama triglicéridos. Entonces yo tengo 3 cadenas de ácidos grasos que se encuentran esterificadas aún en la molécula de glicerol o glicerina, ¿ya? Y esta reacción ustedes la vieron, ¿no? En química orgánica, la vieron, que es como la esterificación de Fischer, es básicamente la reacción entre un ácido y un alcohol, ¿ok? Un ácido carboxílico y un alcohol. Entonces de esta forma nosotros ya podemos guardar a nuestros ácidos grasos porque ya no tienen acidez, se encuentran neutralizados. Entonces esto de aquí, lo único que tiene es aquí resonancia, se estabiliza por resonancia, pero no va a aumentar el pH de mi sangre. Esto de aquí es la forma en la que yo almaceno los ácidos grasos en mi cuerpo, específicamente en las células musculares y más específicamente en los adipocitos. Los adipocitos o células adiposas son las células que nosotros tenemos en el tejido adiposo, ¿no? Que es comúnmente llamado las lonjas, ¿no? Las llantas, ¿no? Por lo general lo tenemos en la barriga, en el estómago, en el pecho, ¿no? En las piernas, en los muslos, ya en los glúteos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una célula adiposita que se encuentra la mayoría grasa, ¿no? Aquí tenemos grasa, todo esto que está en negro es grasa, y aquí tenemos unas mitocondrias que están unidas. Y si se dan cuenta, hay más grasa que núcleo incluso en esta célula, porque su función principal es almacenar grasa. ¿En forma de qué? De triacilgliceroles. ¿Ya? Ahora, de hecho, estas células pueden crecer incluso hasta 80 veces. Por eso hay personas que se hacen tan gordas, ¿no? Ahora, la grasa es mucho más, rinde mucho más la oxidación de un enlace entre, por ejemplo, aquí entre carbono-carbono que la oxidación entre enlace carbono y oxígeno. Por eso los carbohidratos son menos, guardan menos energía que los lípidos. Los lípidos almacenan mucha más energía. Ya, por ejemplo, un gramo de glucógeno. El glucógeno, ya habíamos visto que los carbohidratos pueden absorber agua porque sus grupos hidroxilos interactúan con las diferentes cargas del agua. Entonces son solubles. Es como un pan. O sea, si ustedes ponen un pan en agua, el pan chupa el agua. Porque el pan es básicamente un carbohidrato. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, por cada gramo, por ejemplo, de glucógeno en nuestro cuerpo, nosotros ese gramo de glucógeno va a absorber 2 gramos aproximadamente de agua. ¿Okay? Entonces, casi que pues, yo tengo ahí más agua que energía. Por eso los ácidos grasos rinden mucho más que los carbohidratos. Pero el tiempo que yo necesito para oxidar cada uno de estos es diferente. Me demoro más yo oxidando ácidos grasos que glucosa. La glucosa el metabolismo de la glucosa es súper rápido, entonces por eso yo suelo ocupar glucosa antes de mover mis reservas de ácidos grasos. Algo más que quería comentarles es que ustedes vieron la síntesis del jabón en química orgánica, ¿no? En la que yo hago reaccionar mi grasa, ¿no? Mi triacilglicerol, que por ejemplo lo tengo en la grasa del cerdo, en la grasa de chancho, ya, con una base que sería la sosa cáustica o hidróxido de sodio, y yo tengo mediante un proceso que se llama saponificación, yo tengo el jabón, que el jabón básicamente es, en vez de aquí tener el glicerol, aquí tengo un átomo de sodio, ya. Y ese sería el jabón. También puede ser sodio, o incluso hay a veces jabones que son sales de potasio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con estos? El sodio lo que hace es a esta cabeza hacerle más hidrosoluble. Entonces, al ser esto más hidrosoluble, entonces yo puedo quitar la grasa, porque va la parte hidrocarbonada, esta parte de acá, va a interaccionar mediante fuerzas de Van der Waals con las grasas que yo tengo, por ejemplo, en mi plato que estoy lavando. Entonces, la parte vuelta que sea soluble, los jabones también son moléculas anfipáticas.
Entonces va a hacer que esa grasa se haga más soluble en agua. Entonces yo la enjabono, entonces se une mi jabón a la grasa, la hace más soluble y por eso cuando la enjuago yo la puedo limpiar tranquilamente. Ahora, hay hazañas increíbles que se pueden lograr gracias a la combustión de los triacilgliceroles, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí el vuelo del colibrí de garganta roja, ¿no? Que vuela alrededor de 3.800 kilómetros, ¿ya? Eh, para cuando están los cambios de estación. Ya otro ejemplo también tenemos la invernación de los osos. Los osos pueden vivir tanto tiempo sin comer debido a que tienen sus reservas de triacilgliceroles. Entonces lo que hacen es ir moviendo poco a poco las reservas, ¿ya? Y van a ir liberando poco a poco los ácidos grasos y eso les va a mantener tranquilamente su metabolismo y sus requerimientos energéticos, ¿ya? Entonces, vamos a leer un poco esto, ¿ya? Vamos a leerlo, Dana. A ver, dice, la utilidad de los triagliceroles como fuente de energía se pone en manifiesto de manera espectacular en el caso de las aves migratorias, que son capaces de volar a grandes distancias sin alimentarse. El chorlito dorado americano y el colibrí de garganta roja son dos buenos ejemplos. El chorlito dorado vuela desde Alaska al extremo sur de Sudamérica. Un gran tramo del vuelo, 3.800 kilómetros, se hace sobre mar abierto, donde las aves no se pueden alimentar. El colibrí de garganta roja puede atravesar el Golfo de México volando sin parar. Los ácidos grasos procedentes de los triacilgliceroles proporcionan la fuente de energía para estas hazañas prodigiosas. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, como pueden ver, los ácidos grasos son muy importantes, ¿no? No es que solo es la grasa, no, la grasa es muy fundamental. Y eso solo es una de las funciones, que es de combustible. Ahorita vamos a ver otro tipo de funciones, ¿no? Los lípidos, como ya vimos en la primera clase del curso, también forman parte de las membranas, ¿ya? Por eso se llama bicapa lipídica, porque tengo yo dos capas de lípidos, ¿ya? Que se unen entre sí para formar una capa. Entonces, por lo general, los lípidos de membrana se dividen en dos, ¿no? Van a ser los fosfolípidos y van a ser el colesterol, ¿ya? Entonces, en realidad son tres tipos. Porque los fosfolípidos se dividen en dos. Los fosfolípidos se dividen en fosfoglicéridos, que es el que tengo aquí. ¿Qué es un fosfoglicérido? Un fosfoglicérido es la unión de un alcohol, que es el glicerol, con dos cadenas de ácidos grasos y un grupo fosfato. A este grupo fosfato se le puede añadir un alcohol. Si no se le añade un alcohol, es decir, sin alcohol nada más hasta aquí, esto de aquí se llama fosfatidato, que es el fosfoglicérido más sencillito. Y si yo le añado un alcohol, va a tener, dependiendo del alcohol que se me une. Por ejemplo, si se me une aquí el alcohol colina, entonces se va a llamar fosfatidilcolina. Si se me une, por ejemplo, otro alcohol, por ejemplo, la etanolamina, entonces se va a llamar fosfatidilетanolamina. Y después tenemos, ¿por qué se llaman fosfolípidos? Porque como pueden ver en su estructura tienen un grupo fosfato, ¿ya? Existen de dos tipos, los fosfoglicéridos y el acá, que son los esfingolípidos. Los esfingolípidos también tienen un alcohol, solo que el alcohol es un poquito extraño, ¿no? Este alcohol que tienen aquí es la esfingosina. La esfingosina está constituida, ¿no? Por, en total son 18 átomos de carbono, a ver, 18, a ver, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sí, 18 átomos de carbono. Y solo se une un ácido graso, a diferencia que el glicerol, que se unían dos. Aquí solamente se une uno. Y aquí no se une mediante un enlace éster, ¿se dan cuenta? Porque aquí era un enlace éster, porque se unía al grupo hidroxilo del glicerol. No, acá es un enlace amida, porque se une al grupo amino de la esfingosina. Y al alcohol y al grupo hidroxilo, porque tiene dos la esfingosina,
se le une el fosfato. ¿Ya? Y hasta aquí, la unión entre la esfingosina y el ácido graso se llama ceramida, independientemente del ácido graso. Entonces, a la ceramida más el grupo fosfato y el alcohol se le llama esfingolípido, ¿no? Bueno, va a cambiar dependiendo del lípido del alcohol que se una, ¿no? En este caso de aquí tenemos creo que este es el alcohol colina. Entonces este alcohol es la colina, ¿sí? ¿Alguien alzó la mano? ¿Cuándo acabas puedes volver? Sí, yo, ¿me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí, Ya. sí. ¿Cuándo acabas de explicar? ¿Puedes volver a explicar todo lo del esfingomielina, por Ya. favor? Porque me confundí. O sea, Sí, sí. No hay problema. No, ahorita lo voy a explicar. Entonces, la esfingomielina, bueno, esto todavía no digo que la esfingomielina, estamos con la esfingosina. Esta de aquí arriba es la molécula de esfingosina. Como pueden ver, es un alcohol, ¿no? Tengo yo dos radicales hidroxilo y también tengo un grupo amino, ¿ya? Entonces, esta parte de aquí va a dar solubilidad a mi molécula. Y en el caso del glicerol va a ser esta parte de aquí la que le dé solubilidad a mi molécula. Por eso es una molécula anfipática. Entonces, en el caso de los esfingolípidos, ¿no? El alcohol que yo tengo en la cabeza es la esfingosina. Esta sería mi cabeza y esta sería mi cola. Entonces, a la esfingosina se le une un ácido graso mediante un enlace amida, ¿ya? Solamente un ácido graso. Y en el extremo hidroxilo se le va a unir un grupo fosfato y un alcohol. ¿Ok? Entonces, en este caso, este alcohol se llama, el que está en rosadito, es la colina, el alcohol colina. Y como está unido a un fosfato, se le llama fosforilcolina. Entonces, cuando yo a mi ceramida, tal vez eso no te quedó muy claro. Entonces, la unión entre la esfingosina y el ácido graso se llama ceramida. ¿Ok? Es decir, solo esto de aquí. No sé si se ve el cursor. ¿Me confirma si se ve el cursor? sí. Ya. Entonces, se ve el cursor. Entonces, a la unión de la ceramida y la fosforilcolina se le conoce como esfingomielina, que se caracteriza por formar parte de las vainas de mielina de las neuronas, ¿no? Que sirven para que la transmisión de señales de impulsos nerviosos sea más rápida. Funcionan como aislantes. Entonces, existen varios tipos de esfingolípidos, ¿no? Aquí está puesto como ejemplo uno sencillito. Y también varios tipos de fosfoglicéridos. Entonces, los fosfolípidos, que son de dos tipos, forman parte de las membranas, ¿no? Y las membranas están conformadas por tres tipos de lípidos. Los fosfolípidos, que estamos viendo ahorita, los que son básicamente lípidos con un grupo fosfato, los glicolípidos, que son lípidos con un azúcar, y el colesterol. El colesterol es un lípido que es, a diferencia de los demás lípidos, no es de una cadena lineal, no es una cadena hidrocarbonada larga, sino que es un ciclo, es un lípido policíclico. Ya, ahorita le van a ver al colesterol. Ya, entonces, aquí tienen algunos ejemplos. Ya, como les mencioné, estos son ejemplos de fosfoglicéridos. ¿Por qué? Porque aquí tengo un esqueleto de glicerol. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si al glicerol solo se le une el fosfato y los dos átomos y las dos cadenas de ácidos grasos, entonces se va a llamar fosfatidato. ¿Ya? O también se puede llamar diacilglicerol fosfato. ¿Ya? 3-fosfato porque está en el carbono 3 el fosfato. Si es que a este fosfato se me une un alcohol como a la etanolamina, ¿ya? Entonces se va a llamar fosfatidil etanolamina, porque viene del fosfatidato. Por ejemplo, si se me une el alcohol inositol, entonces se va a llamar fosfatidil inositol. Si se me une, por ejemplo, el alcohol, bueno, esta es la cardiolipina, y básicamente este de aquí, 1, 2, 3, es el glicerol.
es otro átomo de glicerol, si se dan cuenta. Otro átomo de glicerol que se une a dos fosfatidatos. Entonces, este de aquí se conoce como difosfatidilglicerol, porque tengo dos fosfatidatos y un átomo de una molécula de glicerol. Pues se llama difosfatidilglicerol o cardiolipina. Luego, si es que aquí se me une la serina, ¿no? El aminoácido serina, entonces se llama fosfatidilserina. Recuerden que la serina también tiene un grupo hidroxilo. Y también el que ya vimos, ¿no? La colina. Entonces se llama fosfatidilcolina. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque vamos a pasar de tema. Ok, no hay dudas. Vamos a ver los glicolípidos, ¿ya? Los glicolípidos, como su nombre lo dice, básicamente es un lípido más un azúcar, ¿no? Un carbohidrato. Puede ser una unidad de azúcar, por ejemplo, puede ser glucosa o galactosa, o pueden ser muchas unidades de azúcares, es decir, oligosacáridos, que pueden ser sencillos o pueden ser complejos. Ya, si es que si solo se me une una unidad de azúcar, como la glucosa o la galactosa, yo le voy a llamar cerebrósido, ¿ya? Que en este caso se forma a partir del se dan cuenta, esta es la esfingosina. La esfingosina, la cadena de ácido graso, y en vez de, ¿qué iba aquí en los fosfolípidos? Aquí va un fosfato y un alcohol, pero aquí en vez del fosfato y el alcohol va una unidad de azúcar. Entonces este de aquí ya no es un fosfolípido, es un cerebrósido, que es un tipo de glicolípido, ¿okay? Si lo que se me une aquí son varias unidades de azúcares como oligosacáridos, entonces se va a llamar gangliósido. Ya cuando se me unen ya varias unidades de azúcares se va a llamar gangliósido, ¿no? Aquí les he puesto un esquema que vamos a volver a ver cuando veamos síntesis de lípidos en el tercer parcial. Entonces, a partir de la ceramida, recordemos que era la ceramida, era la esfingosina más un ácido graso. A partir de la ceramida, yo puedo formar esfingomielina si le añado yo un fosfato y un alcohol, o si es que yo le añado una glucosa, entonces yo voy a tener un cerebrósido. Y si yo añado varios azúcares, yo voy a obtener gangliósidos. Aquí tienen un ejemplo de gangliósidos. Los gangliósidos son lípidos de membrana que por lo general dan siempre a la cara extracelular de la membrana, ¿ya? Y sirven para interacción célula-célula, ¿ya? Porque recuerden, para eso también servían los carbohidratos, para interacción célula-célula. Entonces aquí tienen un ejemplo de algunos gangliósidos que se encuentran en las membranas de las neuronas. Por ejemplo, tenemos el gangliósido M1, ¿no? Que se encuentra a la ceramida. Este C significa de la ceramida. ¿Qué era la ceramida? Esfingosina más ácido graso, unido mediante un enlace amida. Entonces se encuentra unido a una glucosa, a una galactosa, a una N-acetilgalactosamina, a una galactosa y aquí una unidad de ácido ciálico. ¿Ya? Este es el más sencillito. Entonces aquí tienen la estructura, ¿no? Entonces aquí tenemos la ceramida, ¿no? Unido mediante un enlace amida a la esfingosina. Tenemos la unidad de glucosa unida a la unidad de galactosa, unida a la unidad de ácido ciálico y unida a su vez a la unidad de N-acetilgalactosamina y galactosa. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, no sé. La unidad de ácido graso no. O sea, puede retroceder una ¿Ahí o más? otra. Ahí. Ya, aquí está la unidad. Se supone que lo que está en verde ajá. Sí, O ahí está sea, el ácido no graso. entiendo por qué sería una unidad de ácido graso. Porque solo se une un ácido graso. Ya, por ejemplo, en los fosfoglicéridos se unen dos ácidos grasos, dos unidades de ácidos grasos. ¿Ya?
O sea, cuando me refiero No, o sea, de ácido graso es una cadena de ácido, o sea, es un ácido graso. ajá. Y no debería tener un OH. En O este sea, no caso de falta un aquí, oxígeno. aquí, Ajá, eso no entiendo, me está confundiendo. o sea, porque es Ajá, una reacción, o sea, aquí se une mediante una reacción de formación de amida. Recuerda, si tú haces reaccionar un ácido carboxílico con un grupo amino, tú tienes una amida y se libera agua en el transcurso de la reacción. Entonces, esa de la ya. reacción es mediante la cual se une aquí. ¿Ya? Ah, ya. Ya, Al igual esto que con sí, el muchas gracias. glicerol. Entonces aquí también debería haber no un OH, pero aquí recordemos que este oxígeno viene del... a ver, esperen, déjenme recordar. Química orgánica. Mecanismo de reacción. Este oxígeno viene del... Si no estoy mal, viene del alcohol. No, este oxígeno no viene del ácido carboxílico. Este oxígeno viene del alcohol. ¿Ya? En el mecanismo de reacción de esterificación de Fischer, el oxígeno viene del alcohol. Por eso acá tenemos yo un nitrógeno, porque viene del amino. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ya, gracias. Ya, listo. Entonces hasta aquí. Ya, entonces aquí tiene un ejemplo. Ya, solo que aquí estaba viendo que este de aquí no es el GM1, porque aquí yo tengo una glucosa, tengo otra glucosa. A ver, no, este no es glucosa. Este de hecho es una, a ver, es una glucosa y este de aquí debería ser una galactosa. Entonces de aquí se une otra vez una galactosa. Entonces, y este de aquí, a ver, 1, 2, 3, 4. Y se le unen 2. Aquí a lo mejor hay algún error, porque aquí me falta una unidad de N-acetil. O sea, este sí, o sea, sí es el GM1, solo que aquí, justo, a ver, aquí, este de aquí me falta un N-acetil. De aquí, aquí a lo mejor sí, a lo mejor no es este, pero es el que más se le parece. Ya, pero es solo con un ejemplo, ¿no? Ahora, vamos a ver los esteroides. Los esteroides son lípidos de membrana, pero el único esteroide que forma la membrana es el colesterol, porque de ahí los demás esteroides forman, su función es actuar como hormonas, ¿no? Por ejemplo, la testosterona es una hormona esteroidea. Por eso decimos que los que tienen, se han visto, es muy conocido, ¿no? Que cuando un hombre va al gimnasio y se hace así musculote de un día para otro es porque dicen que tomó esteroides. Porque una función de los esteroides es actuar como hormonas y en los hombres, por ejemplo, la testosterona ayuda a aumentar la cantidad de masa magra muscular. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica de todos los esteroides? Es el núcleo esteroideo. Este núcleo policíclico formado por tres ciclos hexanos y un ciclo pentano es lo que se va a repetir en todos los esteroides lípidos, ¿no? Es completamente diferente a los lípidos que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Y aquí está el colesterol. El colesterol es básicamente, le añadieron aquí un hidroxilo para que sea más soluble y le añadieron distintos radicales, ¿no? Y aquí tenemos la molécula de colesterol. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve el colesterol? El colesterol nos sirve como hormona, nos sirve también para interacción célula-célula, por eso se ubica en las membranas de las células, y nos sirve también porque a partir del colesterol nosotros sintetizamos otras moléculas, por ejemplo las sales biliares. Las sales biliares, como ejemplo la que tienen aquí, ya, el glicocolato se forma a partir del colesterol, solo que tiene un poquito de más radicales hidroxilos e incluso un grupo carboxilo para hacerlas más solubles. Las sales biliares son anfipáticas, tienen su parte soluble y su parte insoluble. Entonces estas sales se unen a los lípidos de la dieta
la última clase de lípidos, ¿no? Que eran los lípidos esteroides. Lo único que tienen en común es que tienen 3 anillos de ciclohexanos y uno de ciclopentano unidos entre sí. Tiene un anillo policíclico que se llama núcleo esteroideo. Y les decía que el colesterol es un núcleo esteroideo y que nos sirve para sintetizar sales biliares como el glicocolato, que es una molécula anfipática que sirve para ayudar en la digestión de los lípidos de la dieta. ¿Okay? Otros lípidos, por ejemplo, otro lípido esteroideo es, por ejemplo, la vitamina D. La vitamina D se sintetiza en el cuerpo a partir del calcitriol, ¿ya? El calcitriol después se va a transformar en... El calcitriol, perdón, es la vitamina D activa, ¿ok? Calcitriol es una vitamina liposoluble porque en la síntesis, en el inicio, se forma a partir del colesterol. No les he puesto todas las reacciones químicas, pero se forma a partir del colesterol. Por eso la vitamina D es una vitamina liposoluble. Luego tenemos, por ejemplo, las hormonas, que pueden ser, por ejemplo, estrógenos o andrógenos, ¿no? Estrógenos en caso de las mujeres y andrógenos en caso de los hombres. Por ejemplo, tenemos aquí un andrógeno natural, que es la androstendiona, que está presente en el organismo de los hombres. Y tenemos, por ejemplo, un andrógeno artificial, que lo utilizan las personas que quieren aumentar su masa muscular, ¿no? Que son los esteroides que se toman, que es, por ejemplo, el Dinabol, ¿ya? Aumenta la androstenolona, ¿ya? Que es un andrógeno sintético, ¿ya? Es muy complicado separar la función de los esteroides, que sea la que es muscular de la que es hormonal, ¿no? Entonces, por lo general, si es que la gente abusa de los esteroides, por ejemplo los hombres, la cantidad de andrógenos en el cuerpo se va a transformar en estrógenos, ¿no? Si un hombre consume muchos andrógenos, en su cuerpo a veces se va a transformar en andrógenos en estrógenos, y las altas concentraciones de estrógenos da lugar a una afección clínica que es la ginecomastia. La ginecomastia es cuando a los hombres les crecen los pechos, ¿ya? Y en las mujeres puede pasar que también los estrógenos se transformen en andrógenos y vuelta ahí les crece la barba, la voz se les hace más gruesa, ya también tienen consecuencias contraproducentes. Tenemos un aspecto biológico, ya. Aquí tenemos un esqueleto de glicerol, un grupo fosfato y un alcohol, y aquí tenemos un enlace éter, ¿ya? ¿Se acuerdan de los fosfoglicéridos? Aquí teníamos una unidad de ácido graso, ¿ya? Unida mediante un enlace éster, ¿ya? Pero aquí yo tengo una unidad tengo varias unidades isopreno que están unidas al glicerol mediante un enlace éter. Ya tenemos dos. Este lípido de aquí forma la membrana de las arqueobacterias. Las arqueobacterias, por ejemplo, la Metanococcus hanashi se encuentra compuesto mediante estos fosfolípidos, que le dan, ¿cuál es la diferencia, no? El enlace éter, a diferencia del enlace éster, es mucho más, se podría decir, resistente a la hidrólisis, ¿no? Este de aquí es mucho más estable y resistente a la hidrólisis. Por lo tanto, esto le va a brindar a las arqueobacterias la capacidad de resistir condiciones extremas, como por ejemplo pHs ácidos, temperaturas altas y también condiciones de sal altas, ¿ya? Entonces aquí hay eso, bueno, en teoría van a ver en microbiología, ¿ya? Y aquí tienen un esquema, ¿no? Como solemos representar a los lípidos de membrana siempre, ¿no? Con una cabecita y unas colas, ¿no? La cabeza es el alcohol, ¿no? Que puede ser el glicerol o la esfingosina unida a un fosfolípido y a otro alcohol, lo que le da la propiedad de ser hidrofílico. Y la cabeza, que está formada por la cola hidrocarbonada de ácido graso.
¿Ya? Entonces aquí tenemos un esquema de cómo se ve un fosfoglicérido, cómo se ve un esfingolípido como la esfingomielina y cómo se ve un lípido de la bacteria de una arqueobacteria, ¿no? Donde no tengo yo enlaces éster, sino enlaces éter. Ya, se vería de esta manera de aquí. No son, todos son parecidos, solo que este es más resistente. Ya. Ahora, los lípidos también se pueden unir a proteínas. De hecho, la unión de los lípidos a las proteínas suele ser porque en el momento que yo le añado a una proteína un lípido, esa proteína va a tener carácter hidrofóbico porque los lípidos son hidrofóbicos. Entonces puede ser que una proteína que necesite realizar su función en la membrana de la célula, entonces necesita interactuar con el entorno que es hidrofóbico. Entonces yo le añado un lípido que es hidrofóbico y la proteína puede estar tranquilamente en ese entorno hidrofóbico. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un lípido, por ejemplo, el palmitato, unido a un aminoácido que es la cisteína. Entonces aquí yo tengo como está unido al grupo azufre de la cisteína, entonces el grupo sulfuro, entonces se llama S-palmitilcisteína. ¿Ya? Y la proteína vendría para acá, ¿no? Aquí estaría toda la proteína. ¿Ya? Entonces, esto va a darle propiedades diferentes a mi proteína. O puede que yo no se una el palmitil, sino que se una un farnesil, ¿no? Este de aquí es el farnesil. El farnesil es un ejemplo de un ácido graso formado por unidades isopreno, ¿no? Estas son las unidades isopreno. Y está unido también a un residuo de aminoácido de cisteína. Entonces se llama S-farnesilcisteína. Y dependiendo de la proteína va a cambiar sus propiedades. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si es que no se da? Esto tiene una funcionalidad y el hecho de que no se lleve correctamente causa enfermedades, como la enfermedad de Hutchinson-Gilford o la progeria, ¿no? Que es una enfermedad que se caracteriza por el envejecimiento prematuro. Ya, esta enfermedad se da por una farnelización inapropiada, es decir, que no se puede añadir mi grupo farnesil al residuo de cisteína. Puede ser por diferentes tipos de mutaciones. Puede ser que mi proteína carezca de este residuo de cisteína. Puede ser que dentro de mi cuerpo la enzima que se encargue de aquí unir el farnesil con la cisteína esté defectuosa, ¿ya? Diferentes tipos de fallas en el sistema de la farnelización va a causar esta enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza, ¿no? Porque el niño al inicio crece bien, pero después comienza como a envejecer prematuramente y les da distintos tipos de afecciones como aterosclerosis. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Ya? Entonces hasta ahí llega la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces, si desean, podemos seguir avanzando con el siguiente tema, que ya es el primer capítulo del segundo semestre, del segundo parcial, perdón, para no seguirnos atrasando tanto. ¿Qué les parece? O bueno, si desean, podemos dejar ahí también. O sea, por mí, como sea. ¿Ya? Scarlett. Sí, igual. Ya, entonces sigamos viendo, ¿no? Porque si no nos atrasamos. Entonces esa presentación pues, está en Canva. Déjenme ya les presento. Ya. Vamos a ver, nos tocaría el capítulo 14. Ya, igual es un capítulo muy breve. Ya lo alcanzamos a ver en media hora. ¿Ya? Entonces vamos a ver las etapas. La primera etapa. Ya verán, nosotros para transformar la comida en energía se da en 3 etapas. Una de ellas es la digestión. Entonces se da la digestión, luego se da las rutas metabólicas y luego al final ocurre el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa. Entonces en este capítulo vamos a ver algunos de estos, ¿no?
Entonces, como ya les dije, la oxidación de los alimentos tiene lugar en 3 etapas, ¿no? La primera etapa, las moléculas grandes que entran en la comida, en la dieta, en forma de grasas, polisacáridos y proteínas, se desnaturalizan, se procesan por distintas enzimas digestivas dentro de nuestro estómago, en nuestra boca y en nuestro intestino. Y al final yo voy a transformar las grasas en ácidos grasos y glicerol, los poligosacáridos en glucosa y otras azúcares, como por ejemplo fructosa y galactosa, y las proteínas en aminoácidos. Ya hasta aquí la etapa 1, es decir, de moléculas grandes a moléculas pequeñas. En la etapa 2, mediante distintas rutas metabólicas, yo voy a procesar, ¿no? Si por ejemplo, mi cuerpo necesita ácidos grasos, yo voy a mandarlos a la síntesis de lo que sea para lo que sea que necesite. Si los necesito en las membranas de mis células, se irán para las membranas. Si los necesito como hormonas, entonces serían como hormonas. Y los aminoácidos igual. Si necesito aminoácidos para sintetizar proteínas, se irán a sintetizar proteínas. Si necesito azúcar, como la glucosa, para reponer las reservas de carbohidratos dentro del hígado, entonces se va a ir para allá. Una vez que yo cumplí con todos estos requerimientos, entonces yo, por ejemplo, si tengo aminoácidos en exceso, yo no los voy a guardar, yo no los guardo a los aminoácidos, entonces yo los voy a metabolizar, los voy a utilizar para obtener energía a partir de ellos. Entonces ahora sí, van a mediante distintas rutas metabólicas como la glucólisis, como la beta oxidación y otro tipo de reacciones químicas, van a llegar por lo general a acetil-CoA. ¿Ya? Acetil-CoA es el punto de convergencia entre la mayoría de las rutas metabólicas. Y acetil-CoA es como termina la etapa 2. ¿Ya? Aquí está bien cortita, pero en realidad esta etapa es bien larga en realidad. Y el acetil-CoA va a entrar en el ciclo del ácido cítrico y se oxida completamente. Se liberan, el acetil-CoA está compuesto por 2 unidades de carbono unidas a la coenzima A, y esas 2 unidades de carbono se van a oxidar a CO2, que va a ser liberado en el ciclo del ácido cítrico, y yo voy a obtener electrones de alto potencial de transferencia. Estos electrones van a entrar en la fosforilación oxidativa para producir ATP. En la fosforilación oxidativa, estos electrones se transmiten al oxígeno y le añado también 2 protones para formar una molécula de agua. Y esta razón de aquí es por la que nosotros respiramos, porque necesitamos el oxígeno, porque al oxígeno es al que le donamos los electrones. ¿Ya? Entonces estas son las 3 etapas de oxidación de los alimentos en términos muy generales. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cómo empieza la digestión. Entonces imaginemos que nos comemos un trozo de pizza, ¿no? Un pedazo de pizza. Entonces yo voy a tener proteínas que van a venir dadas en la carne y en el queso. También un poco no en los vegetales. Yo voy a tener carbohidratos que van a venir dados principalmente por la masa, el almidón contenido en la masa y las azúcares presentes en el queso, ¿ya? Y yo voy a tener también, lípidos que van a venir dados también, ¿no?, por el aceite que le hayan puesto a la pizza. Y también tengo yo grasa, ¿no?, en la carne también puede venir un poco de grasa. Igual grasa, por ejemplo, en el queso también puede venir un poco de grasa. Y también voy a tener incluso ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos los vamos a dejar para el tercer parcial. Ahorita vamos a ver solo proteínas, carbohidratos y lípidos. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que se empieza es la digestión es en la boca, ¿okay? Entonces en la boca, con ayuda de los dientes, de la lengua y de la saliva, nosotros lo que creamos es el bolo alimenticio, ¿no? Entonces nosotros homogenizamos todo porque así las enzimas pueden actuar de mejor manera. No es lo mismo que una enzima llega a degradar una cadena polipeptídica que se encuentra desnaturalizada a que quiera venir a degradar una proteína así que está tal cual, ¿no? Como un trozo de carne. No es tan fácil para las enzimas. Entonces, lo que tengo que hacer es homogenizar, ¿ya? Y vamos a empezar con las proteínas. Las proteínas se desnaturalizan en el ambiente ácido del estómago,
ya porque tengo yo un pH de 1 a 2, gracias a la presencia del ácido clorhídrico y gracias a la presencia de una bomba de protones que es dependiente del ATP, ya que se parece casi a la bomba de sodio-potasio, ya solo que solo bombea protones. Luego una enzima proteolítica, que ya la mencionamos, que es la pepsina, que es la única que puede actuar en el ambiente ácido del estómago, empieza a digerir las cadenas polipeptídicas de las proteínas desnaturalizadas y las convierte en fragmentos más cortos, que después van a ser terminados de degradar en el intestino. Ahora, entonces nosotros comemos, vamos a empezar con las proteínas. Nosotros comemos las proteínas y se van a degradar por el ácido clorhídrico y la pepsina. Se van a convertir en oligopéptidos. ¿Okay? Estos oligopéptidos ya van a pasar al intestino. ¿Ya? En el intestino, debido al ambiente ácido del intestino y la presencia de los oligopéptidos, van a impulsar dos enzimas. Ya la colecistoquinina no es una enzima, es una hormona. Y la secretina también es una hormona, pero son hormonas de carácter peptídico. Entonces, lo que van a impulsar es estas dos hormonas, que es la colecistoquinina, cuyos órganos diana va a ser el intestino y la vesícula biliar y el páncreas. ¿Ya? Esas tres. Y la secretina, cuyo órgano diana va a ser el intestino y el páncreas. La secretina lo que hace es que se libere bicarbonato de sodio. ¿Ya? El bicarbonato de sodio lo que hace es neutralizar, porque vienen los alimentos que vienen del estómago donde el pH es ácido, entonces llegan acá y llegan con pH ácido, y en el intestino el pH no es ácido, el pH es básico. Entonces lo que se hace para neutralizar el pH de los alimentos que llegan por aquí es segregar bicarbonato de sodio. ¿Ya? Luego la colecistoquinina lo que va a hacer es estimular a la vesícula biliar. La vesícula biliar lo que segrega son sales biliares que sirven para la degradación de lípidos, y también va a estimular la segregación de enzimas proteolíticas, ya que van a ayudar a la digestión de las proteínas, y también enzimas que sean lipasas. Las lipasas van a ayudar a la degradación de los lípidos, y también enzimas que sean que sirvan para la degradación de los carbohidratos. Es decir, todas las enzimas necesarias para la digestión de tanto de proteínas, carbohidratos y lípidos van a ser liberadas por el páncreas, ya gracias a la ayuda de la hormona colecistoquinina. ¿Ya? Entonces hasta aquí hemos pasado desde la boca hasta el intestino. ¿Ya? En el intestino es donde se lleva a cabo la mayor parte. ¿Ya? Lo que pasa en el estómago es netamente el trabajo, como dice, el trabajo pesado, porque en el estómago lo que se hace es desnaturalizar a las proteínas para que sean buen sustrato para las enzimas que están en el intestino. ¿Ya? Pero en realidad la cosa buena comienza en el intestino. Entonces, en el intestino se liberan enzimas pancreáticas que vienen en forma de zimógenos, ¿no? ¿Qué es el zimógeno? El zimógeno, como lo vimos en el primer parcial, ¿no? Como lo vimos en la primera clase, de hecho, es un gránulo. Vimos que era como una vesícula que llevaba diferente tipo de molécula, ¿no? En este caso son enzimas proteolíticas. Entonces, como zimógeno no se encuentran activadas. Son activadas por otras enzimas o por pHs ácidos. Por ejemplo, la pepsina se puede autoactivar en presencia de un pH ácido. ¿Ya? En cambio, otras enzimas como la tripsina lo que hace es autoactivarse ella misma y es activada a su vez por la enteropeptidasa. La enteropeptidasa activa la tripsina, ¿ya? Y la tripsina se encarga de activar a todas las demás proteínas proteolíticas, ¿no? Ya hemos visto proteasas, ¿no? Por ejemplo, vimos la quimotripsina. La quimotripsina también se segrega en el duodeno y se segrega en forma de tripsinógeno.
Igual también tenemos la proelastasa o también elastasa, simógeno de elastasa, que lo que hace es que se activa la elastasa. También tenemos la procarboxipeptidasa. ¿Por qué pro? Porque los simógenos también se conocen como proenzimas, ¿no? Entonces por eso es pro la enzima. También el cripsinógeno también se puede llamar proquimotripsina, ¿ya? Y la prolipasa. La prolipasa, también las lipasas que se encargan de la digestión de los lípidos, también se segregan en forma de simógenos. Y aquí tienen, bueno, una tablita con los nombres, ¿ya? Entonces, ¿quién activa a la enteropeptidasa? ¿Ya? La enteropeptidasa se activa por una cascada de transducción de señales, ¿ya? Por lo general, todas estas enzimas son liberadas gracias a que la colecistoquinina estimula al páncreas la segregación de esta, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿De qué estás grabando? Según yo sí. Ya. Sí se está grabando. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No. Ok. Escala. No. Ya. Ahora, hasta ahorita, bueno, yo he ido desde la proteína, se desnaturalizó la proteína, llegó la pepsina, la partió en fragmentos más pequeños, llegaron otro cúmulo de enzimas que a estos fragmentos más pequeños los hidrolizaron a aminoácidos, a péptidos, dipéptidos y oligopéptidos, ¿ya? Pero estos oligopéptidos todavía tienen que terminar de hidrolizarse, porque los que son liberados en el torrente sanguíneo son simplemente aminoácidos, tripéptidos y dipéptidos. Los oligopéptidos todavía son muy grandes. Entonces, gracias a unas enzimas, ya que se llaman peptidasas, las peptidasas se encuentran en la pared, bueno, en las células intestinales, ¿no? Que recubren la pared intestinal. En la membrana de esas células se encuentran las peptidasas. Lo que hacen es agarrar a los oligopéptidos, los hidrolizan y después son liberados, son absorbidos por las células intestinales y después son liberados al torrente sanguíneo, ¿ya? Obviamente no pueden entrar así porque sí dentro de la célula, porque recuerden que la membrana de la célula es impermeable, pero tiene permeabilidad selectiva mediante proteínas que permiten el paso de moléculas específicas que se llaman transportadores. Entonces, por ejemplo, distintos grupos de aminoácidos van a tener su transportador. No existen al menos 7 tipos de transportadores de aminoácidos, dependiendo del tipo de grupo funcional que tengan, ¿ya? Entonces son liberados ahora sí a la sangre, y en la sangre es como la ruta, ¿no? Donde se comparte todo, ¿no? Entonces van a la sangre y en la sangre viaja por todo el cuerpo y las células que necesiten aminoácidos los van a absorber, ¿ya? Hasta ahí son la digestión de las proteínas. Vamos ahora con los carbohidratos, ¿ya? La digestión de los carbohidratos empieza en la boca gracias a una enzima que se llama alfa-amilasa. La alfa-amilasa, por lo general nosotros digerimos los carbohidratos en forma de almidón. Por ejemplo, en el pan, el carbohidrato que está en el pan es el almidón, igual en el arroz, en todos los en todos los granos, perdón, en todas las harinas, lo general se encuentra almidón, ¿ya? Y también glucógeno que puede estar, por ejemplo, en la carne, ¿ya? O si me como un hígado, por ejemplo, de chancho, ahí puedo tener yo glucógeno. Ahora, hay una enzima que se llama alfa-amilasa. Bueno, antes de ver la digestión, recordemos la estructura del almidón. Ustedes saben que el almidón es un polisacárido formado por unidades de glucosa que se repiten, ¿ya? Y esas unidades de glucosa están unidas mediante enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Entonces, para cada tipo de enlace tenemos una enzima, ¿ok?
Entonces aquí va a trabajar la enzima alfa-amilasa, que como su nombre lo dice, rompe el enlace alfa. Entonces la alfa-amilasa solo y únicamente puede romper el enlace alfa 1,6. ¿Okay? El enlace alfa 1,6 y el enlace alfa 1,4. ¿Ya? Solo rompe el enlace alfa 1,4. El enlace alfa 1,6 no puede romper, ¿no? Por eso queda hasta el final. Y esto de aquí se llama alfa-dextrina límite. ¿Ya? Esta alfa-dextrina límite es a su vez degradada por una enzima que se llama dextrinasa. Entonces lo que hace la dextrinasa es que rompe aquí y se libera, por ejemplo, la maltosa y la unidad de glucosa. Esta maltosa es hidrolizada por una enzima que se llama maltasa. Y la maltotriosa es hidrolizada. De hecho, todos los productos que no pueda haber degradado la alfa-amilasa, por ejemplo, la maltotriosa, la maltosa, también la sacarosa. No, la sacarosa no. La sacarosa es la sacarasa. Ajá, por ejemplo, este oligosacárido, ¿no? Entonces, hay una enzima que se llama alfa-glucosidasa. Entonces, la enzima alfa-glucosidasa se encarga de degradar cualquier otro oligosacárido liberado de la digestión del almidón. Entonces, como su nombre lo dice, alfa, entonces rompe el enlace alfa, glucosa de la glucosa. Entonces, donde hay una glucosa con un enlace alfa, viene y lo hidroliza, ¿no? Y tenemos aquí las unidades de glucosa liberadas. Estas van a ser absorbidas por las células intestinales y al igual que los aminoácidos van a ser liberados en el torrente sanguíneo. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque hasta aquí llega la digestión de carbohidratos. Escale. No. Ya. Dana. Sí, el alfa-amilasa destruye enlaces 1,4 y el alfa-dextrosa límite, no, dextrina límite 1,6. Ajá, sí. Sí, pero la enzima, bueno, el nombre de la molécula es alfa-dextrina límite. De ahí el nombre de la enzima es alfa-dextrinasa. Ya. Ese es alfa 1,6. Ahora, nosotros tenemos disacáridos. Ustedes ya lo vieron en la clase de carbohidratos. Tenemos la sacarosa, que está formada por una unidad de... ¿De qué está formada la sacarosa? ¿Alguien se acuerda? Que es un disacárido. Es un disacárido formado por una unidad de un azúcar y otra unidad de otro azúcar. Bueno, la sacarosa es la unión entre una glucosa, si no estoy mal, y una fructosa. ¿Ya? Entonces, la enzima que va a hidrolizar a la sacarosa para liberar glucosa y fructosa va a ser la sacarasa. Bueno, aquí es fácil, ¿no? Si es sacarosa, la enzima se llama sacarasa. Si es maltosa, la enzima se llama maltasa. Si es lactosa, la enzima se llama lactasa. Y bueno, ya está ahí, termino. ¿Ya? Hasta aquí, bueno, ahora sí, hasta aquí alguna pregunta. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver los lípidos. Los lípidos es dentro, cuando nosotros nos digerimos en el medio ácido y en entorno acuoso del estómago, hay algo que se llama emulsificación. ¿Qué es una emulsificación? Es básicamente cuando tú bates mucho y mezclas los lípidos con el agua, ¿okay? En las que hay una mezcla entre gotitas de lípido y gotitas de agua, que se llama emulsión. Un ejemplo es la mayonesa, ¿no? La mayonesa yo la licúo el aceite con el huevo y con un poquito de agua para formar esta emulsión. Y otra emulsión es la vinagreta. La vinagreta que yo la obtengo de mezclar el vinagre con el aceite para alinear, por ejemplo, algunas salsas, algunas ensaladas. ¿Ya? Estos son ejemplos de emulsiones. Entonces esto se da en el estómago. ¿Okay? Ahora, los lípidos no son tan fáciles de degradar porque son hidrofóbicos, ¿ya? Los lípidos, por lo general, incluso el resultado de la degradación de los lípidos, que es los ácidos grasos, también son hidrofóbicos.
Entonces lo que hace el cuerpo es aumentar esa emulsificación para que sean un poquito más solubles en agua y que las enzimas lipasas puedan actuar sobre ellas, gracias a la ayuda de las sales biliares que ya hemos visto anteriormente, como lo es el glicocolato. El glicocolato es una sal biliar que es anfipática, ¿no? Tiene su parte hidrofóbica y su parte hidrofílica. Lo que ayuda es que se une a las gotitas de lípido y las hace un poquito más solubles. Entonces, como son un poquito más solubles, pueden actuar las enzimas lipasas, ¿no? La mayoría de los lípidos que ingerimos en la dieta los consumimos en forma de triacilgliceroles, ¿no? Aquí está un triacilglicerol. Entonces la lipasa hidroliza los enlaces de los triacilgliceroles para liberar ácidos grasos libres, diacilgliceroles y posteriormente monoacilgliceroles y ácidos grasos libres. Entonces se liberan solo dos y estos de aquí se transportan. Es un poco graciosa la digestión de los de los lípidos, porque yo los desarmo, ¿no? Estoy dentro del intestino, fuera de las células intestinales. Entonces yo los degrado y ahora sí los puedo transportar. Ya los transporto en forma de micelas. Entonces, luego que la célula intestinal los absorbe, los vuelve a unir. Es decir, vuelve a sintetizar los ácidos grasos para formar proteínas que se llaman kilomicrones. Los kilomicrones luego van a ser, a su vez, llevados al sistema linfático y después al sistema sanguíneo. Y es gracioso porque de lo que están los triacilgliceroles llegan a las células adipositas, ¿no? Porque ahí se almacenan los ácidos, los lípidos, y se desarman fuera de la célula adiposita para poder entrar adentro, y adentro vueltas se vuelven a rearmar para formar los triacilgliceroles. ¿Ya? Entonces es un poco gracioso, ¿no? Cómo se dan, cómo se transportan los triacilgliceroles. Entonces no pueden transportarse así en forma, sino tienen que estar separados. ¿Ya? Y bueno, está ahí. Ahora vamos a ver un aspecto clínico. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros, las serpientes, ¿ya? El veneno de las serpientes contiene enzimas digestivas, que por lo general son proteolíticas. La composición de las enzimas, ¿no? Depende de cada especie, ¿no? De cada especie de serpiente. No todas tienen el mismo veneno. E incluso puede variar entre individuos de la misma especie. ¿Ya? Por lo general, lo que tienen las enzimas del veneno de las serpientes son fosfolipasas. Entonces las fosfolipasas lo que hacen es romper la membrana de las células para poder, para poder entrar primeramente al organismo. Luego tenemos enzimas como la colagenasa y la hialuronidasa. El colágeno y el ácido hialurónico se encuentran formando el tejido conectivo. El tejido conectivo, como pueden ser cartílagos, pueden ser tendones, ¿ya? Pueden ser fibrilias que están formando nuestro tejido conectivo, todo lo que nos une, incluso la piel. Entonces empiezan a degradar, entonces es como que pueden seguir entrando y se abren paso hacia adentro del organismo. Después, en el veneno de las serpientes también va a contener proteínas que van a causar ¿cómo se llama? Coagulación de la sangre. Va a hacer que la sangre se coagule y después va a tener otras enzimas que digieran esos coágulos. Entonces yo tengo limitados factores de coagulación. Entonces el momento que mi sangre se coagule y se digieran esos coágulos, va a haber un momento en que se me agoten mis factores de coagulación y mi sangre no se pueda coagular correctamente y por lo tanto yo voy a tener un fallo por hemólisis, ¿ya? Voy a tener un fallo sistémico por hemólisis y voy a morir, ¿ya? Así es como las serpientes atacan. Entonces lo que hacen es que es como que comieran, ¿no? Como empiecen a digerir a su presa incluso antes de metérsela en el estómago. Luego, ya que la presa está digerida, entonces es más pequeña, entonces ya se la come y es mucho más fácil para digerirla.
¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Ahora vamos a ver la homeostasis. Ya vamos a ver qué es la homeostasis calórica. La homeostasis calórica o homeostasis energética es la capacidad del organismo de mantener las reservas de energía suficientes, pero no excesivas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si es que, por ejemplo, si como de más, entonces, y yo no hago ejercicio, y yo como de más, entonces esa energía, pues no, la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Entonces esa energía se tiene que ir a algún lado y se almacena en nuestro cuerpo en forma de grasa, independiente del alimento de que sea. Si yo como grasa, si yo como carbohidratos, si yo como proteína, si es que yo no utilizo esas moléculas para generar energía o para generar otras macromoléculas, se van a ir a grasa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo como de más, entonces yo voy a tener unos depósitos de grasa anormales causando distintas enfermedades, como la obesidad. Y la obesidad va a hacer que yo sea propenso a adquirir otro tipo de enfermedades, ¿no? Como la cardiopatía coronaria, que se da como es una enfermedad cardiovascular, ¿ya? También distintos tipos de cáncer, diabetes tipo 2, ¿ya? Por ejemplo, enfermedades con respecto al hígado, me puede dar hígado graso, ¿ya? Y distintas, por ejemplo, enfermedades, por ejemplo, de la vesícula biliar, porque la vesícula biliar se encarga de segregar eh, unos lípidos que son las sales biliares, ¿ya? Entonces, básicamente, me va a producir diferentes tipos de enfermedades. Ahora, ¿cómo yo regulo la homeostasis calórica? Ya, yo voy a tener dos tipos de señales, señales a largo plazo y señales a corto plazo. Ya, las señales a corto plazo se va a dar cuando yo estoy comiendo o después de que yo como. Cuando yo como, el estado después de comer le llamo estado postprandial. Entonces, en un estado postprandial yo voy a tener señales a corto plazo y a largo plazo yo voy a tener otro tipo de señales, ¿no? Las señales a corto plazo son dos principales. Existen muchísimas más señales. Vamos a decir las principales. Las principales son la hormona colecistoquinina, de la cual ya hablamos anteriormente, y del péptido 1 parecido al glucagón, o GLP-1. ¿Ya? Estas hormonas, sus células dianas son las células neuronales, específicamente unas que se encuentran en el hipotálamo, en una región que se llama núcleo arqueado. Entonces lo que van a hacer es que se van a unir a receptores específicos de estas neuronas y van a inducir la sensación de saciedad. ¿Ya? La colecistoquinina es producida en las células especializadas del intestino, que se llaman células L-intestinales. ¿Ya? Y el péptido 1, parecido al glucagón, también se va a generar en las células especializadas del intestino, ¿ya? Que son las células L-intestinales. ¿Ya? Y luego vamos a tener señales a largo plazo, que son las hormonas, la leptina y la insulina. La leptina se segrega en los adipocitos, ¿ya? Es proporcional. Entonces, si yo tengo bastantes adipocitos, si yo tengo bastante grasa, entonces yo voy a segregar mayor cantidad de leptina, ¿ya? Y la leptina se une también a las células del núcleo arqueado, las células neuronales, y va a producir también la sensación de saciedad. Por ende, tú no vas a tener la necesidad de comer, ¿ya? Pero ¿qué pasa con las personas que son gorditas? En su mayoría, no todas, hay personas que son gorditas y tienen niveles de leptina normales y no tienen resistencia a la insulina. Pero hay otras a las que les puede dar una resistencia perdón, no a la insulina, a la leptina. Porque tienen altos niveles de leptina. Entonces, como tienen altos niveles de leptina, puede darse que las células se vuelvan resistentes a la leptina, ¿ya? Y que la leptina ya no tenga la misma especificidad, ¿ya? Luego tenemos la insulina. La insulina se produce en las células beta del páncreas, ¿ya? Pilas. Células beta del páncreas, insulina.
adipocitos, leptina. Adipocitos, entonces mientras más grasa, más leptina. Entonces, ¿qué pasa? La leptina me dice cuando yo tengo las reservas bajas de triacilgliceroles. En cambio, la insulina me informa sobre el estado de la glucosa en sangre. Si yo tengo glucosa en sangre, la insulina va a unirse a un receptor de insulina y va a permitir la entrada de la glucosa dentro de la célula, ¿ya? Para que la utilice como combustible, ¿ya? Entonces la insulina, en pocas, me informa sobre el estado de carbohidratos, ¿no?, de mi cuerpo. Aquí tenemos un esquema. Entonces, en el intestino se va a producir la colecistoquinina y el péptido 1 parecido al glucagón, ¿ya? Que a su vez el péptido 1 va a estimular al cerebro y la colecistoquinina también en las células neuronales del núcleo arqueado del hipotálamo y va a producir el aumento de la sensación de saciedad. Entonces, por lo tanto, yo voy a dejar de comer, ¿ya? Y por ende, si yo no como, entonces yo voy a tener un peso corporal adecuado, ¿no? Un peso corporal que no exceda ni tampoco sea insuficiente a las necesidades energéticas de mi organismo. Y el páncreas también va a actuar el GLP-1 también va a actuar en el páncreas, ¿no? En el páncreas lo que hace el péptido 1 parecido al glucagón es aumentar la secreción y la biosíntesis de la insulina, ¿no? Entonces, la biosíntesis y la secreción de la insulina se da en las células beta del páncreas. Por ende, si yo necesito sintetizar insulina, entonces yo voy a generar más células beta y voy a perpetuar las células beta, es decir, que va a haber más supervivencia de las células beta del páncreas. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Siguen ahí, chicas. Sí, Dana. No. Ya. Scarlett, ¿estás ahí? Sí, no tengo ninguna pregunta. Ya. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, voy a preguntar yo. Ya. Scarlett, ¿en dónde se producía la insulina? En las células beta del páncreas. Ya, excelente. ¿Cuál era la función de la insulina, Dana? No me acuerdo. Ya, Scarlett. Informar sobre el estado de los carbohidratos que tenemos presentes en el organismo, o sea, del azúcar que tenemos. Ah, exacto. Específicamente de la glucosa. Entonces lo que hace la insulina, si es que hay glucosa en la sangre, entonces se une a los receptores de insulina y permite que la glucosa entre en la célula. Es como la llave, siempre se utiliza esa comparación, que se dice que la insulina es la llave que permite entrar a la glucosa dentro. Ya, ahora, bueno, ya vimos la colecistoquinina, ¿no? La colecistoquinina servía para inducir la sensación de saciedad en el cerebro y esta era producida en las células intestinales, al igual que el GLP-1. Pero la colecistoquinina también tenía otras funciones que vimos al principio. ¿Cuáles eran estas funciones, Dana? Bueno, o una de esas funciones. El metabolismo, la digestión de proteínas, proteínas. Sí, de proteína, bueno, de proteína, de todo. Proteínas, carbohidratos y lípidos. Porque lo que hacía era que primero estimulaba la secreción eh, de las enzimas pancreáticas que se segregan en forma de zimógenos, ¿ya? Y también impulsa la acción de la secretina. Ya, entonces hasta ahí, bueno, yo creo que es lo principal que hemos visto. De ahí hemos visto algunas cosas que ustedes, bueno, tienen que repasar. Leyendo el libro, igual las diapositivas se las voy a compartir.
Ya déjenme organizar y les comparto un archivo con los links para que puedan entrar al campo directamente. Entonces hasta aquí sería la clase de hoy, chicas, y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Entonces, cuídense, que les vaya muy bien.